Buenísimos, buenísimos, buenísimos días. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Hoy es jueves 9 de enero de 2020. El programa es el número 2039. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. No se les olvide suscribirse y advertirle a sus amigos que cuando reciban el primero de mis programas se suscriban. Por favor. A propósito de suscriptores, hoy arrancamos con 19.576. Como estamos arrancando el año, siempre es bueno saber cómo se conformó el año, hace cuántos años, quién lo hizo, porque es así. Hablemos de los calendarios y las eras. Hablemos sobre todo del calendario gregoriano, porque ha habido varios calendarios. El calendario gregoriano es el usado internacionalmente en la actualidad y es el propio del mundo occidental. Constantino, además de establecer el descanso semanal, decretó varias fechas fijas para celebrar fiestas como la Navidad, pero se planteó un problema para determinar la fecha de la Pascua de Resurrección, es que había sido durante la Pascua judía, y esta, al depender de un calendario de base lunar, era una fiesta móvil en el calendario solar. Todos los calendarios tuvieron inicio en el solar, porque era una tendencia descubierta casi que por casualidad, porque el periodo femenino es de 28 días. Les era muy fácil entonces a las mujeres tener sus fechas, pero lo más interesante es de que se podía ordenar para las siembras. La cuestión de la determinación de la Pascua de Resurrección se trató de resolver en el primer concilio de Nicea, el año 325, el primer concilio de la cristiandad y el de la creación de la Iglesia Universal o Católica. Eso quiere decir católica, que estuviese ligada al Estado. Entre todos los dogmas y doctrinas que salieron del concilio, a nosotros nos interesa la solución que dieron para fijar la fecha de la Pascua de Resurrección, el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, excepto si coincidía con la Pascua judía. Ante la imposibilidad para la época de precisar cuándo se produciría la siguiente equivocación vernal, se decretó que fuese invariablemente el 21 de marzo. Esta solución plantearía un problema muy grave para los cristianos, cuando se hiciera evidente que el calendario juliano permite un día cada 128 años, y por lo tanto cada año se hacía más notorio que la fecha de la Pascua de Resurrección se atrasaba con respecto al equinoccio. Además, hubo dos fórmulas para calcular la fecha de la Pascua: la de los astrónomos de Alejandría, que tomaba como referencia el 21 de marzo, y la de la Iglesia de Roma, que tomaba como referencia el 25 de marzo. Con el tiempo se celebraría la Pascua en fechas diferentes. Se hacía necesaria una reforma. El nuevo calendario surgió de la reforma que el Papa Gregorio XIII, que gobernó entre 1502 y 1585, ordenó hacer para compensar las desviaciones del calendario juliano y hacer coincidir el año civil con el año trópico. La tarea recayó en una comisión dirigida por Cristóbal Clavio, que, basándose en los cálculos de Luigi Lilio, el auténtico artífice de la reforma, presentó el nuevo calendario al Papa. Los cálculos supusieron
un día medio de 24 horas y un año medio de 365 días, 5 horas, 49 minutos y 20 segundos. 365 días, 5 horas, 49 minutos y 20 segundos. Para ello se alternarían años de 365 días con años de 366. El calendario gregoriano intercala un año bisiesto cada 4 años, pero no cuenta con bisiestos los años seculares, los que terminan en doble cero, 1800, 1900, 2000, excepto cuando las dos primeras cifras son múltiplo de 4, como el 2000. Esta excepción se produce porque en los cálculos de Luigi Lilio se produce un error de un día cada 134 años, o lo que es lo mismo, 3 días cada 402 años. Había pues que suprimir 3 días cada 402 años. Como esta cifra está relativamente cerca de 400, se acordó que no fuesen bisiestos los años terminados en doble cero, 100, 200, 300, pero sí el 400 y sus múltiplos. De esta manera se produce un error de solo un día cada 3.223 años. No obstante, si se suprimiese un año bisiesto cada 128 años, el error que se acumularía sería menor a un día cada 100.000 años. El calendario se adoptó en 1582, y como en los años 1257 de vigencia del calendario juliano se habían acumulado 10 días de retraso, se estableció que el día siguiente, el 4 de octubre de 1582, fuese el 15 de octubre de 1582. El año comienza el 1 de enero. El calendario gregoriano consta de 12 meses: enero de 31, febrero de 28 o de 29, marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Y de una semana de 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que es independiente del mes. Para el cómputo eclesiástico, el primer día de la semana es el domingo. Los días del mes se enumeran correlativamente. El calendario gregoriano cuenta los años desde el nacimiento de Cristo, la era cristiana. Esta costumbre ya venía practicándose con el calendario juliano desde el siglo VI en Italia y desde el siglo VIII de manera generalizada. Fue Dionisio el Exiguo quien en el año 527 hizo los cálculos determinando que el nacimiento de Cristo debió haber tenido lugar el 25 de diciembre del año 753, desde la fundación de Roma, ad urbe condita. Pero se equivocó en cuanto a los años. Este cómputo se aceptó a pesar de haber sido reconocido como erróneo en al menos 4 años y en la fecha concreta. La era cristiana fue definida para las dataciones por el Papa Bonifacio IV en el año 607 y se fue adoptando lentamente en todo el mundo. El impulso definitivo lo recibió de Carlomagno, que lo empleó para sus dataciones oficiales. En España comenzó a usarse en el siglo VII, aunque para documentos oficiales no se utilizó sino hasta el siglo XIV. La era cristiana divide la historia de la humanidad en 2 periodos, antes y después de Cristo. Los años se enumeran a partir de 1, considerando como el primero el año en el que nació Cristo, y también el anterior a nuestra era. Contados de este modo, los años bisiestos
son múltiplos de 4, pero los anteriores a Cristo son 1, 5, 9, etc. Los años anteriores a Cristo se cuentan desde 1 de enero hacia adelante, de manera que el día anterior al 1 de enero del año 1 es el 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo y no el 1 de enero del año antes de Cristo. Claro que de esta forma, febrero, por ejemplo, sería un mes de otoño que sirve al verano y no un mes de invierno que precede a la primavera. En el siglo XVI, José Justo Escalígero, con el fin de reducir todas las eras a una sola, inventó el ciclo juliano. Este ciclo consta de 7.980 años siderales, producto de multiplicar el ciclo lunar 19, el ciclo solar 28 y la indicción 15. Los tres coincidían al comienzo del ciclo y no volverían a hacerlo hasta el final. No solo considere el año, sino también el día sidereo, por lo que no precisa ni de años o días medios o de años bisiestos. El primer año del ciclo juliano era el 1 de enero del año 4713 a.C. Con este calendario no solo se pueden fechar la mayor parte de los acontecimientos históricos, sino que además, al considerar solo los años y días sidereos son bisiestos, permite datar con precisión acontecimientos astronómicos. De hecho, es el ciclo usado hoy en día por los astrónomos, hasta que se adoptó el calendario gregoriano y la costumbre de comenzar el año el 1 de enero, que era la fecha sancionada por la bula papal. Se usaron diferentes fechas que conviene tener en cuenta a la hora de datar hechos. Dionisio el Exiguo adaptó el 25 de marzo, día de la Anunciación de la Virgen, como el comienzo del año y de la era cristiana, estilo de la Encarnación. Esto se usó en Pisa hasta 1745 y en la Corona de Aragón desde 1180 hasta el siglo XIV. Tanto en Pisa como en Florencia hacían comenzar la era cristiana el año anterior al cómputo, por lo que sumaban un año más. En Francia, el año comenzaba por Pascua hasta 1563, por lo que el comienzo del año era invariable. Lo más normal fue considerar que la era comenzaba el 25 de diciembre, estilo de la Natividad, usando en la mayoría de los reinos cristianos entre los siglos XIII y XV. Según esto, Carlomagno fue coronado el día de Navidad del año 800. Sería investido el primer día del año 801. La costumbre de comenzar el año el 1 de enero, como en la tradición romana, es el estilo de la circuncisión o estilo moderno. Este estilo se adoptó en España a comienzos del siglo XVI, en Navarra, y a comienzos del siglo XVII en el resto de la península, excepto en Cataluña, que no lo adaptaría sino hasta finales del siglo XVIII. La mayoría de los reinos cristianos comenzaron a usar el estilo de la circuncisión a lo largo del siglo XVI. La reforma gregoriana fue adaptada inmediatamente por los países católicos, España, Portugal e Italia. Francia lo adoptó en 1582, pero en diciembre se pasó del 9 al 20 de diciembre. Dinamarca en 1500 y los principales bajos en 1583. Los estados católicos de Alemania en 1584, los cantones suizos en 1583 y 1590, Polonia en 1587,
Hungría en 1590. Los estados protestantes no admitieron la reforma hasta 1700. La decisión se tomó el 23 de octubre, muchas gracias, de 1699, según la cual del 18 de febrero de 1700 se pasaba al 1 de marzo. Inglaterra no adoptó el calendario hasta 1752, del 2 al 14 de septiembre, ya que se había acumulado un día más de retraso. Los últimos en adoptar oficialmente el calendario gregoriano han sido Japón en 1873, China en 1902, Rusia en 1918. Hubo que quitarle 13 días del 1 al 13 a febrero. Rumania y Yugoslavia 1919, Grecia 1924 y Turquía 1925. Ahí tienen ustedes un estudio sobre el calendario. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Viernes, mañana, hablaremos de todo un poco. Cultura general. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír por nada del mundo, pues la risa es el remedio infalible para todas las enfermedades. La mañana. Pero espero les haya gustado y lo envíen a otros suscriptores.